Tras la pandemia del coronavirus surge la duda de si lo que ocurre ahora en invierno con la gripe es normal. Es cierto que parece ser que últimamente se le está dando más bombo que a otras epidemias de la gripe que hemos sufrido anteriormente. Pero en este vídeo vamos a responder a la pregunta: ¿es normal esto que está ocurriendo este año con la gripe? ¿Por qué se produce? Así que nada, te animo a que te quedes hasta el final de este vídeo porque vamos a hablar de este tema. Vamos a hacer un poquito de reflexión y de análisis de la situación desde un punto de vista sanitario y de los sistemas sanitarios, no desde los medios de comunicación, porque a mí es algo que se me escapa, pero creo que va a resultar muy interesante y vamos a responder a esta pregunta. Así que te animo a que te quedes hasta el final del vídeo. Mi nombre es Cristóbal Labrio, esto es Farmacia en Vídeo y os doy la bienvenida a mi canal. Las epidemias de gripe son una cosa que son bastante frecuentes cuando llega la época de invierno. Esto lleva pasando desde tiempos inmemoriales. De hecho, en el año 1918 hubo una gran epidemia de gripe, conocida de hecho como la gripe española. Tuvo graves consecuencias sobre la salud de las personas de aquella época. ¿Y por qué una gripe no se convierte en pandemia o no? Puede ocurrir, realmente esto puede llegar, pero sí es verdad que, por ejemplo, como al contrario que ocurrió con el COVID, para la gripe sí tenemos una serie de medidas de contención desde hace muchísimo tiempo, que abarcan desde tratamiento hasta pues la vacunación de la misma. También, por ejemplo, cuando el tema de la gripe hace unos años que casi parecía que se iba a convertir en pandemia y al final no llegó a ocurrir, pero por ejemplo el COVID, uno de los factores que ha podido producir que la pandemia del COVID se produzca es por ejemplo la globalización. Vivimos en un mundo en el que ahora mismo tú puedes estar en varios países en un mismo día cogiendo un par de aviones, con lo que para transmitir cualquier virus, que no tiene por qué ser el COVID o la gripe, esto es algo bastante perjudicial en este sentido. Y de hecho la pandemia del COVID-19 ha repercutido en nuestras vidas de muchas maneras, no solo ya en el nivel económico de haber estado encerrados y tal, sino en nuestro sistema inmunitario, por así decirlo. ¿Es peor la gripe ahora que antes de la pandemia? La respuesta es sí, pero no. Me voy a explicar. A ver, esto es muy relativo y evidentemente esto son probabilidades hasta que no haya estudios dentro de un tiempo pues que evalúen el por qué la gripe está siendo más fuerte que otros años. Pero sí se están empezando a estimar o se están empezando a ver varios factores que pueden ser que esto esté influyendo en estas circunstancias. Pero vamos, en primer lugar yo lo he resumido en 3 factores que creo que pueden ser los que están favoreciendo esta situación. En primer lugar, la virulencia de la cepa de la gripe. El virus de la gripe, por su propia estructura y por sus propios mecanismos internos, muta todos los años, es decir, cambia y nuestro cuerpo pierde la capacidad de reconocerlo, por así decirlo. Entonces nuestro sistema inmunitario no reacciona ante una nueva infección. Esto es una cosa totalmente azarosa, es decir, se puede dar las circunstancias de que yo este año me contagie de la gripe y el año que viene me vuelva a contagiar perfectamente, o que 2 cepas sean muy parecidas y a lo mejor no tengo problema en un par de años. Entonces hay años que estas cepas circulantes de la gripe pues son más livianas y otros años pues que son más fuertes, por así decirlo. Entonces pues nos afectan más o menos pues según esa cepa que esté circulando en ese momento. Y nunca hay una única cepa circulando, de hecho hay varias cepas circulando. De hecho la vacuna de la gripe suelen tener varias cepas pues para protegernos lo máximo posible. Otro de los factores pues sería el tiempo que llevamos encerrados en casa, sin tanto contacto, usando las medidas de prevención, con lo que este tipo de medidas pues ha evitado que nos expongamos no solo al virus de la gripe, sino a muchísimos otros virus respiratorios y hace que nuestro sistema inmune pues tenga menos capacidad de reconocimiento a estos virus. Pero sí es como si nuestro sistema inmunitario pues redujera su enciclopedia de conocimientos de virus a los que reaccionar. Entonces, claro, cuando estos virus van cambiando y nosotros no hemos estado expuestos a ellos, es más fácil contagiarnos y desarrollar pues las variantes más graves o las más leves de manera más intensa, que si a lo mejor hemos estado expuestos año tras año tras año tras año a estos virus. Y otro de los factores que se puede ser y que se está viendo es el tema de las tasas de vacunación. Se está viendo o se está empezando a estimar que hay menor tasa de vacunación de la vacuna de la gripe cuando otros años han sido más elevadas, particularmente en la pandemia, y esto puede estar favoreciendo en que se produzca este mayor número de contagios. Pero bueno, es que aunque te vacunes de la gripe no te quita de contagiarte de la gripe. No, en muchos de los casos no, pero sí es verdad de que tanto disminuye la duración de la misma enfermedad como los posibles síntomas asociados y la gravedad de la misma, particularmente pues, en personas que sean más susceptibles o más de riesgo a desarrollar la gripe en sus formas graves. Pero bueno, es que entonces, ¿por qué se le está dando tanto bombo ahora a la gripe? Pues mira, a nivel de medios de comunicación se le está dando más bombo porque antes estas noticias no interesaban y ahora se interesan. Pero a nivel sanitario, digamos, esto realmente se sigue haciendo exactamente igual que se lleva haciendo mucho tiempo. Vamos, nada más te tienes que ir a Google y buscar noticias de hace unos años, de antes de la pandemia, y es una cosa que ha pasado muchos años, pues, dependiendo pues, de las circunstancias de ese año en concreto,
pero es una cosa que pasa con relativa frecuencia. Aquí se juntan varias cosas, como que hay personas que piensan no son susceptibles a desarrollar las formas graves de la gripe, que, vamos, ya te digo, que esto es muy relativo porque hay muchas personas que piensan que directamente son únicamente personas con problemas respiratorios. Y no, la gripe puede afectar a un arco súper amplio de pacientes que son de riesgo ante este virus, como puede ser pacientes cardiovasculares, pacientes con cáncer, pacientes con el sistema inmunitario debilitado, pacientes polimedicados crónicos, fumadores, niños, que no es únicamente eso, y de hecho las consecuencias de la gripe no son únicamente consecuencias respiratorias, hay bastantes más consecuencias, que de hecho os dejo una tarjetita de un vídeo que voy a hacer o que ya he hecho sobre la gripe en general, por si queréis enteraros de los síntomas y qué tal y qué cual. Y ya no solo es el, bueno, pero es que yo no cumplo ninguno de estos criterios, yo no me pongo malo, yo estoy sanísimo y ni me voy a vacunar, ni voy a tener cuidado, ni voy a usar mascarilla. Bueno, hay que tener en cuenta de que esto al final nos puede afectar a nosotros indirectamente. De ahí también está el bombo que se le da. Partiendo, por ejemplo, del tema de los hospitales. Es bastante frecuente que los sistemas sanitarios pues se saturen. ¿Por qué? Pues porque, como ya he comentado, la gripe es una enfermedad estacional. Es decir, no es una enfermedad a la que estemos expuestos la gran parte del año, sino que en una época concreta. Entonces es muy habitual que se ponga mucha gente mala en el mismo espacio de tiempo. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces pues repercute en los hospitales, haciendo de que esto no haya cama en los hospitales o incluso ocupando las UCI. ¿Qué pasa? Que te puede pasar a ti o a cualquier familiar cualquier cosa, ir al hospital y que no haya sitio para ti en el hospital, o que no haya camas disponibles, o que te tengas que esperar un día, 2 días para poder entrar en el hospital, y son circunstancias que de verdad pasan y son reales, porque a pesar de todo lo que ha implicado la pandemia en nuestra vida, los sistemas sanitarios, por desgracia, siguen teniendo la misma capacidad de respuesta y esto no ha evolucionado cuando debería de evolucionar para pues, poder solventar y dar respuesta a este tipo de problemas. Que bueno, que ahí ya nos meteremos en tintes políticos y en y cosas de política, pero son otras circunstancias. Con lo que, en resumen de todo esto que estamos hablando, que son muchos factores, para hacer un poco la conclusión, ¿es normal esto que está pasando con la gripe? Pues mira, ahora mismo la verdad es que es normal. ¿Por qué? Porque hay menor tasa de vacunación probablemente, porque hemos estado menos expuestos a virus circulantes y porque probablemente la cepa de este año sea concretamente más virulenta. ¿Qué pasará con el paso del tiempo? Cuando volvamos a exponernos a virus, volvamos a vacunarnos más y empiece a haber otro tipo de cepa. Pues evidentemente, probablemente esto no va a pasar todos los años. En principio, porque como ya he dicho, hay cosas que dependen únicamente del virus de la gripe y de su capacidad para mutar. Por ello es importante pues prevenir y evitar la transmisión y el contagio de la gripe, tanto por nosotros como las personas susceptibles que podamos tener al lado, que ya no es una cuestión nuestra, sino de las personas que tengamos al lado. Que al final lavado de manos, mascarilla cuando hay que ponérsela y mucha precaución y cuidado. Ya es que parece que nos engañan, que no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver, que no hace falta que hagas esto las 24 horas del día. Únicamente es que si estás malo, con cualquier tipo de enfermedad respiratoria, ya ni por la gripe o no por el COVID, sino por cualquier enfermedad, porque hay muchas más enfermedades que estas dos, y muchas son de transmisión aérea o a través de las propias gotas de saliva, y a lo mejor exponemos a otra persona innecesariamente, digo innecesariamente, porque si podemos evitar una cosa y no la evitamos, no estamos siendo responsables ni empáticos con la persona. Si yo, por ejemplo, estoy malo, pues voy a evitar de ir a ver al abuelo, o voy a intentar evitar a ver a ese niño recién nacido. Vamos a esperar un par de días, que no pasa nada, y ya lo vemos. ¿Que tengo que verlo? Pues a tener cuidado y a emplear todas estas medidas de seguridad y de protección simplemente por la otra persona. Con lo que probablemente esta gripe, todo este tema de la gripe acabará pasando y acabará pasando la epidemia, evidentemente, como pasa todos los años, pero simplemente hay que ser conscientes y cambiar un poco nuestro estilo de vida respecto a cuando estamos enfermos con algún tipo de infección. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo que es así un poquito de reflexión. No sé si te habrá ayudado o no a solventar tus dudas. Y te animo a que te suscribas al canal porque tengo mucho contenido chulo preparado que creo que te va a resultar súper interesante. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.